Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con algunos aspectos botánicos que hay que tener en cuenta para clasificar en farmacognomias las plantas medicinales sobre todo. Las plantas medicinales, vamos a ver qué cosas son, qué es una planta medicinal, pero primero conozcamos cómo está conformada una planta. Una planta está conformada por varios órganos, entre ellos tenemos las hojas, tenemos las flores, tenemos los frutos, tenemos los tallos, las raíces y la semilla. Ahora, una planta medicinal es aquella planta que en algunos de sus órganos se agrupan determinadas sustancias, pueden ser en unos o más de sus órganos, que se agrupan en determinadas sustancias que funcionan como principios activos y que pueden ser útiles en la medicina. De ahí su nombre de plantas medicinales. La planta, por ejemplo, tenemos el tallo, que está conformada por la yema terminal. Esta yema terminal lo que busca es incrementar la altura. De ahí que existan algunas sustancias como las giberelinas que participan de formas o tipos hormonales y que, bueno, participan tanto en la elongación como en el grosor, en el aumento del grosor de la planta como tal. En este caso, la yema terminal lo que busca es aumentar el tamaño de la planta. El tallo cumple la función de transporte principalmente, aunque dentro de él también es decir, se elaboran algunas o se almacenan algunas sustancias útiles también en la medicina, como vamos a ver más adelante. También a partir de los tallos se forman las hojas que vamos a ver como tal. Es decir, en los tallos, es en el lugar donde se forman las hojas, es decir, se forma lo que son las yemas auxiliares, que a partir de ellas salen las hojas. Entre cada yemas o entre cada hoja, es decir, entre cada inicio de hoja, pues se conocen como nudos o entrenudos. Las ramas que de alguna manera u otra van a amplificar el área del, de la planta y van a aumentar, digamos, el uso fundamentalmente de la luz, etcétera. Tenemos las hojas, que las hojas se forman a partir de la yema axilar que se forman en los tallos, es decir, las hojas se forman a partir de los tallos y están conformadas por dos estructuras importantes, por el limbo, que es el área que ocupa las hojas, y por el peciolo, que bueno, es la parte que une al tallo con el limbo. En este caso hay que tener en cuenta algunas características de las hojas como el ápice, la base, los bordes de las hojas, el envés, digamos también la nervadura, que vamos a ver la nervadura, digamos es una especie de nervios que van a distribuir sustancia alrededor de las hojas. También el tipo de limbos, es decir, la cara del limbo, etcétera. Tenemos las flores que están conformadas por los pétalos. Vamos a ver también en caso de las funciones de los pétalos, se van a almacenar algunas sustancias como son flavonoides, porque la función que tienen gran parte de ellos es atraer algunos insectos o repelerlo a su vez, teniendo en cuenta la característica propia de la flor. Participan los dos elementos importantes de las hojas, que son los estambres, que es la parte masculina donde se forma el polen, y también el pistilo, donde está el ovario, que bueno, a partir de ahí es donde se produce la fecundación, el sépalo o el cáliz que acoge al ovario, y que bueno, aquí en las flores se va a producir el proceso de germinación o reproducción de la planta, donde también se van a formar los frutos. En el caso de la raíz, podemos ver que en esta parte que está pegado ya saliendo al suelo, del suelo, y que se une con el tallo, se conoce como cuello. Tenemos la raíz principal, que al final de la raíz encontramos la cofia, que esta cofia lo que participa es en la elongación de la raíz, es decir, en penetrar mucho más la raíz en la tierra. Tenemos las raíces secundarias,
que hacen aumentar el área de la raíz en todo el terreno que ocupa. Tenemos en parte de esas raíces también, en la parte terminal de esa raíz, algunos pelos conocidos como pelos absorbentes. En esos pelos también están presentes algunos microorganismos micóticos y algunas bacterias que son las micorrizas, que esas micorrizas lo que participan en la absorción, porque la función que tiene la raíz es absorber principalmente el agua y nutrientes del suelo y con ello comenzar el proceso de elaboración de metabolitos primarios y metabolitos secundarios que después nosotros podemos aprovechar en la medicina. En el caso del fruto, el fruto está formado por una parte externa, en algunos de ellos son la cáscara, que se conoce como el epicarpio, la parte masa, que es la parte interna, que es el mesocarpio, y la parte mucho más interna, que está pegada prácticamente a la semilla, que es el endocarpio. En el caso de la semilla, pues participa en lo que es el proceso de germinación. Tenemos la calaza, tenemos el rafe, el episperma, el endosperma y el embrión. Son las partes que conforman parte de la semilla. Vuelvo y repito, a partir de la semilla está el embrión, donde se va a originar una nueva planta. Ahora, vamos a ver algunas características que nos permiten clasificar las plantas y la podemos clasificar de acuerdo a sus órganos. En primer lugar, vamos a tratar el caso de las hojas. ¿Cuáles son algunas de las características de las hojas que nos permiten clasificar algunas especies? Bueno, podemos clasificarlo de acuerdo a cómo esas hojas están insertadas en el tallo. Pueden ser hojas que tienen peciolos, son hojas pecioladas, están asentadas, es decir, que no tienen peciolos o son apecioladas, y están las abrazadoras. También la podemos clasificar de acuerdo al ápice, es decir, de acuerdo a la característica de las puntas que va a presentar las hojas. Pueden ser acuminados, pueden ser bruscamente acuminados, pueden ser agudos, apiculados, obtusos, rectusos, es decir, viene la característica como si fueran truncados aquí, cuspidado, es una especie de como fueran agudos, pero que va a parecer como ser rectuso, pero sale una punta aguda. Pueden ser mucronados, pueden ser mucronulados, pueden ser redondeados, emarginados, como es este caso de aquí. Hay algunas especies que se presentan así, caudados, tenemos algunos ejemplos aquí, y los truncados que también vamos a ver algunos ejemplos. También podemos clasificar las hojas según la forma que tienen las hojas. Las hojas pueden ser lineares o acicular, como el caso del pino. Podemos ver las hojas filiformes, ligulada, lineal, lanceolada, elíptica, en forma de elipse, en forma oblongada, ovada, es decir, obovada, deltoidea. Tenemos las hojas que son en forma falciforme, romboidal, como en este caso de aquí, acorazonada, lo vamos a ver más adelante, la forma orbicular, espatulada, astada, peltada, como algunas hojas, algunas plantas acuáticas, la forma sagitada, tenemos la forma pandurada, flavelada, reniforme, asimétrica, lirada, rucinada, bipartida, es decir, en forma partida de dos, escamosa. Hay una parte de algunas flores, es decir, algunas hojas tipos que vamos a ver más adelante. Tenemos ejemplo, creo, que donde aparece este tipo de hojas escamosas. Acordada, es decir, discúlpeme, obcordada, palmitífida, discúlpenme, palmaticeta, pinactifida,
pinactifisecta, discúlpenme, pinactisecta, cuneada y subulada. Ahora, también podemos clasificar a las hojas según el tipo de nervadura. Pueden ser nervadura enervia, es decir, que en este caso no poseen ninguna nervadura. Uninervia, poseen una sola nervadura, y multinervia. Ahora, dentro de las multinervias pueden ser paralelas, como este caso que tenemos aquí, que es la paralelinervada. Tenemos también la curvilíneada, que en este caso son todas paralelas, pero están en forma curva. Tenemos el caso de las reticuladas, las pinnadas, las palmadas. En este caso de la pinnada, que es una forma de nervadura multinervia. Tenemos este ejemplo de aquí, como es el caso de la pinactinervada y el caso de la palminervada, que también está de acuerdo al tipo de hoja, o sea, la forma de la hoja, que ya habíamos visto anteriormente, que es una hoja palmitada. Ahora, podemos clasificarlo de acuerdo al borde del limbo. Esto es importante. Puede ser un limbo entero o liso, puede ser un limbo ciliado, puede ser un limbo crenado, puede ser dentado, puede ser aserrado. Hay mucha diferencia. Aserrado es como si tuvieran espinitas. Aquí dentado también se vamos a ver la característica porque se diferencian algunas de ellas. En este caso también pueden ser los bordes sinuosos, es decir, que no tienen un borde liso, es desfigurado. Pueden ser bordes ondulados, pueden ser bordes hendidos como si fueran comidos por una oruga, pueden ser lobulados, pueden ser bordes partidos. También lo podemos clasificar de acuerdo a la base. Una base puede ser acuminada, aguda, atenuada, auriculada, astada, sagistada. Tenemos una base cordada, reniforme, obtusa, redondeada, truncada, una base desigual, cuneada y una base oblicua. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de un borde dentado, polinervado, es decir, en este caso multinervada. El limbo es más bien liso, es una hoja con ápice agudo, una base ondulada, y en este caso tenemos que es la hoja especiolada, está el limbo y el peciolo. Aquí tenemos una hoja que son típicos de los, en este caso de los pinos, que pueden ser hojas aciculares, que son estiradas, es decir, vamos a ver que los pinos se van a encontrar hojitas dentro de ellas. Es decir, en este caso no son pecioladas, no son nervadas, tienen otras características. En este caso vemos que las hojas tienen el limbo liso, el borde es acorazonado, el ápice es agudo, es multinervada, bueno, es peciolada también, y de acuerdo al peciolo, pues también van a tener su clasificación. Esto es una hoja palmitada, aquí tenemos un borde dentado, esto es un borde, digamos, rectusas, ese es un borde rectuso, esto es un borde aserrada, el limbo es liso, aquí de acuerdo a la planta aparece en un mismo limbo varias, es decir, en una misma ramita aparecen varias hojas, es decir, dentro de ellas es la forma como la vamos a clasificar. Ahora vamos a ver cómo clasificamos a las plantas de acuerdo a los tallos. De acuerdo a los tallos lo podemos clasificar según su consistencia, su duración, el medio en que viven y su posición. Los tallos podemos clasificarlos de acuerdo al medio en que viven en aéreos, acuáticos y subterráneos.
Según su duración pueden ser anuales, perennes o bianuales. Según su consistencia, los tallos pueden ser herbáceos, leñosos y sufrúticosos. Por ejemplo, como son tallos que no son completamente herbáceos, tampoco son leñosos y por lo general, por ejemplo, pueden tener características como algunos pueden ser carnosos, como es el caso de los cactus, etc. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de tallos. También, bueno, esto se ejemplifican como tallos perennes. Son tallos, en este caso, leñosos. Este no, este es un tallo subleñoso o subfructuosos, que por lo general son tallos que no son del todo, no tienen corteza como tal. Llamémosle a los tallos que contienen cortezas como tallos leñosos. Estos es un tipo de tallo como tallos tuberosos que van a almacenar dentro de ellos algunos nutrientes. Estos son rizomas que no llegan a ser raíces como tal, se encuentran prácticamente subterráneos y por lo general son tallos y que se conocen como rizomas. Los tallos ya habíamos visto que pueden ser acuáticos, herbáceos, como es el caso que nos presentamos en este caso, y entre otros. Ahora veamos las flores. Las flores las podemos clasificar según sus pétalos, según la forma que contienen, según su sexo o según el ovario, también según sus estambres. Según los pétalos, pueden ser solitarias, en forma de espiga, en forma de racimo, en forma de cima, en forma de umbrella, espándices. También puede ser en forma de corola, discúlpeme, en forma tubular, discúlpeme, infundibiliforme, campanulada, cruciforme, que es lo que más comúnmente conocemos por aquí, las claveladas y las rosáceas. De ahí las rosas. De acuerdo a la forma, pueden ser completas, pueden ser desnudas, que no tengan pétalos, pueden ser incompletas, es decir, y pueden ser apeteladas. Ahora, de acuerdo al sexo, pueden ser flores hermafroditas. Aquí vamos a ver los elementos masculinos y los elementos femeninos en una misma flor. Aquí pueden ser flores masculinas donde no está presente el ovario, sino que son los estambres. Estos producen el polen y bueno, se germinan muchas veces a través del viento o por la ayuda de algún insecto que transporta el polen a una flor femenina como este que encontramos aquí, donde se produce la fecundación y por lo tanto se produce la formación del fruto, la semilla, la germinación y el proceso continúa con una nueva planta. De acuerdo a la posición que ocupa el ovario, pueden ser flores donde el ovario esté en una posición superior, pueden ser media o semi-ínfera, o pueden ser flores con ovarios ínferos o ovarios inferiores. De acuerdo al tipo de estambre, puede ser monandras, diandras, poliandras, y dentro de ellas encontramos la didinamas y la tetradinamas. Disculpen. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas flores, que el caso del girasol es una flor femenina, donde observamos perfectamente el pistilo y en el interior se encuentra el caso del ovario. Esta es una flor rosácea de varios pétalos, por así decirlo. Es una flor femenina. Aquí tenemos una flor desnuda por completo. Esto es una flor masculina. Esto es una flor hermafrodita, etc. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las raíces? Las raíces las podemos clasificar de acuerdo a su forma y de ello podemos encontrar las raíces azonomorfas, las ramificadas, las fasciculares, las tuberosas
que, bueno, son las que forman los tubérculos, como la papa, en el caso de algunos tubérculos que no veo aquí en México, que son el boniato, eh, entre otros. También tenemos las raíces napiforme, tenemos las raíces advertencia, que a partir de una misma raíz son raíces elongadas, y a partir de una misma raíz, bueno, se elonga a través longitudinalmente y, bueno, forma una planta lo más alargada posible. Por la duración, las raíces pueden ser anuales, bianuales, perennes. Las raíces también pueden ser más adelante, como lo vamos a ver, pueden ser aéreas, acuáticas, subterráneas. Aquí tenemos algunos ejemplos, como es el caso de algunos manglares, algunos pinos o sacharinas, como es el caso este de aquí, que podemos ver el corte transversal de la tierra y podemos ver la presencia de las raíces, que son raíces subterráneas. Tenemos el caso de raíces aéreas, raíces acuáticas, como lo habíamos comentado anteriormente. De acuerdo a su origen, pueden ser normales, pueden ser adventicias, discúlpenme, adventicias. Y vamos a ver dos órganos que nos quedan, que es el caso de los frutos, que lo podemos clasificar según su naturaleza. Pueden ser carnosos, secos o oleaginosas. Según su complejidad, pueden ser frutos simples, compuestos, agregados o frutos complejos. Según el número de semillas, pueden ser monospermos, y en caso que tenga una semilla, bispermos, en caso que tenga dos semillas, los polispermos que tengan más de dos semillas. Y bueno, vamos a ver por último las semillas. Las semillas que la podemos clasificar de acuerdo a, digamos, la cubierta que tiene la semilla, incluso también como el color que van a poseer alguna de ellas. Podemos ser semillas leñosas, pilosas, aladas, carúnculas y semillas con arilos. Pueden ser esféricas, pueden ser lenticulares o reniformes de acuerdo a su forma. Y de acuerdo a la posición que ocupa el embrión, pueden ser basales rudimentarios, pueden ser basal ancho, basal capitado, basal lateral periférico, axial lineal, axial espatulado, axial curvado, axial plegado y axial investido. Estas son las características que encontramos fundamentalmente en las plantas, y según ellas es como la vamos a clasificar de acuerdo a sus órganos. Mi nombre es Irán Cabreras y continuamos con nuestra clase de farmacognosia y algunas, es decir, las plantas medicinales.